Venezuela está en la encrucijada de una tormenta invisible. Pero esa tormenta no es el caos que pintan los titulares, es la manifestación tangible de una lucha por el poder que trasciende fronteras. Cuando los drones de la prensa sobrevolaron Caracas en los últimos meses, la imagen que mostraron fuera de una ciudad bajo el peso de la escasez y la protesta. Sin embargo, detrás de esa fachada se oculta una red de intereses que enlaza a los más grandes actores del escenario internacional. Para comprender por qué la crisis venezolana se ha convertido en el tablero donde se juegan estrategias de dominación, debemos mirar más allá de los rescates humanitarios y las sanciones económicas, debemos adentrarnos en la arquitectura estructural del sistema internacional anárquico. En un mundo sin una autoridad global que garantice la seguridad de los estados, la supervivencia se vuelve el objetivo primordial. Y la forma más clara de asegurar esa supervivencia es acumulando poder. Venezuela, con su posición geográfica estratégica, sus reservas de petróleo y su proximidad al estrecho de Margarita, se ha convertido en el punto de convergencia de tres fuerzas que compiten por moldear el orden global: Estados Unidos, China y Rusia. Los Estados Unidos, desde la caída del muro de Berlín, han mantenido una doctrina de presencia naval y aérea en el Caribe que se traduce en una serie de bases, acuerdos de patrulla y ejercicios militares que buscan asegurar la libertad de navegación y proteger los intereses económicos de sus empresas multinacionales. En los últimos años, la administración ha intensificado la presión mediante la imposición de sanciones financieras que congelan activos, prohibiciones de inversión y la exclusión de la red SWIFT. Cada medida se presenta como una defensa de la democracia, pero en el fondo constituye una herramienta para limitar la capacidad de Venezuela de financiar su aparato militar y de mantener su influencia regional. China, por su parte, ha desarrollado una estrategia de doble faceta, económica y militar. Desde el año 2017, el gigante asiático firmó acuerdos de cooperación energética que incluyen la financiación de la refinería de Puerto La Guaira, la construcción de instalaciones de almacenamiento de crudo y la entrega de tecnología de extracción en alta mar. A cambio, Beijing asegura el acceso a los flujos de petróleo venezolano a precios preferenciales, garantizando una fuente de energía para su creciente demanda interna y para sus aliados en África y América Latina. En el plano militar, China ha establecido un programa de entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana, ha vendido sistemas de defensa antiaérea de corto alcance y ha enviado expertos en guerra electrónica para reforzar la capacidad de intercepción de comunicaciones. Estas acciones crean una capa de dependencia que convierte Venezuela en un punto de apoyo para la proyección del poder chino en el hemisferio occidental. Rusia, mientras tanto, ha encontrado en la crisis venezolana una oportunidad para revivir su influencia en la región, ofreciendo a Caracas armas de precisión, misiles antibuque y la modernización de su flota de submarinos diésel eléctricos. Los contratos de venta de misiles S-300, firmados en el año 2019, fueron acompañados por la instalación de sistemas de radar de largo alcance que permiten a Venezuela monitorizar el tráfico marítimo en el Golfo de Paria y el Estrecho de los Siete Mares. Además, Moscú ha facilitado la transferencia de tecnología para la fabricación de drones de combate, lo que ha incrementado la capacidad de Caracas para llevar a cabo operaciones de reconocimiento y ataques sin depender de plataformas extranjeras. La alianza con Rusia no solo aporta armamento, sino también una narrativa que posiciona a Venezuela como un bastión de la resistencia contra la hegemonía occidental. Estas tres capas de presión militar, económica e informativa se entrelazan de forma que cada acción desencadena una reacción en el tablero global. Cuando Estados Unidos intensifica sus sanciones, China responde con ofertas de crédito en yuanes y con la ampliación de su presencia portuaria. Cuando Rusia entrega misiles de alcance intermedio, Washington despliega fuerzas de la Marina del Caribe y refuerza sus acuerdos de defensa con Colombia y Panamá. Cada movimiento está diseñado para crear un círculo de dependencia que mantiene a Venezuela atrapada en una espiral de vulnerabilidad y de oportunidades estratégicas para los grandes poderes. El componente informativo, sin embargo, es quizás el más sutil y el más poderoso. Desde las redes sociales, actores vinculados a Beijing generan contenido que presenta a Venezuela como una víctima del imperialismo, mientras que cuentas afines a Moscú difunden la idea de una alianza antiimperialista que desafía la supremacía estadounidense. En el mismo tiempo, los medios occidentales enfatizan la corrupción interna y la crisis humanitaria, creando una narrativa que justifica la intervención y la imposición de sanciones. La diáspora venezolana en los Estados Unidos, a través de lobbies y campañas de presión, influye en la agenda política de congresos y comisiones de relaciones exteriores, logrando que la cuestión venezolana se mantenga en la agenda de seguridad nacional. Así, la guerra de narrativa se libra tanto en los pasillos de la ONU como en los feeds de TikTok, moldeando la percepción pública, con ella, la legitimidad de las acciones de cada potencia.
En el corazón de este entramado está la geografía. Venezuela controla la salida al mar del lago de Maracaibo. Posee una costa que se extiende por más de 920 kilómetros y alberga el archipiélago de los Roques, un corredor estratégico para el tráfico marítimo entre el Atlántico y el Caribe. Estas características naturales se han convertido en un santuario para la instalación de sistemas de defensa antibuque y para la creación de zonas de exclusión aérea que dificultan la libre navegación de buques de la Marina de los Estados Unidos. La construcción de bases militares en la isla de la Tortuga, por ejemplo, permite a Caracas proyectar poder hacia el norte, mientras que los submarinos rusos que operan desde el puerto de Puerto Cabello crean una pantalla submarina que obliga a cualquier fuerza adversaria a operar a distancia, incrementando el costo y el riesgo de cualquier intervención directa. La presión económica se manifiesta en la dependencia del petróleo, que sigue representando la mayor fuente de ingresos del Estado. Cuando los precios del crudo cayeron bajo los $10 por barril en el año 2020, la recesión resultante provocó una caída drástica del presupuesto de defensa, lo que obligó a Caracas a buscar financiamiento externo. El acuerdo con China, que incluye la entrega de crudo a cambio de infraestructura, es una respuesta directa a esa vulnerabilidad, pero también crea una nueva forma de dependencia que limita la capacidad de Venezuela para negociar con otros socios. La deuda externa, que supera los $120.000 millones, está compuesta en gran parte por créditos otorgados por gobiernos y bancos chinos, lo que significa que cualquier intento de renegociar o reestructurar la deuda implica un proceso de negociación que incluye a Beijing como actor clave. En este contexto, la pregunta que se impone es si Venezuela está simplemente atrapada en una espiral de caos interno o si, por el contrario, se ha convertido en un elemento deliberado dentro de una estrategia de poder global. La respuesta radica en reconocer que el caos aparente es, de hecho, el resultado de una arquitectura deliberada donde cada gran potencia utiliza la crisis venezolana como una herramienta para reforzar su posición estratégica. La dinámica estructural del sistema internacional, sin un árbitro superior, obliga a los estados a buscar su seguridad a través de la acumulación de poder, y Venezuela, con su ubicación estratégica y sus recursos, se ha convertido en el punto de convergencia donde se manifiestan esas dinámicas. Al analizar la situación, es esencial deshacer la simplificación moral que presenta el conflicto como una lucha entre el bien y el mal. No se trata de democracia contra autoritarismo, ni de libertad contra tiranía. Se trata de fuerzas estructurales que moldean el comportamiento de los estados, donde el poder, y no los principios, asegura la supervivencia. En esa lógica, la política venezolana se vuelve una pieza de ajedrez en la que cada movimiento de Washington, Beijing o Moscú está calculado para maximizar su propio margen de maniobra, mientras que la población civil sufre las consecuencias de una guerra de poder que se libra en los cielos, en los mares y en los discursos mediáticos. Si queremos entender por qué la crisis venezolana se ha intensificado en los últimos años, debemos observar la evolución de la competencia militar en la región. La expansión de la flota de submarinos rusos, la instalación de sistemas de defensa aérea chinos y el fortalecimiento de la presencia naval estadounidense a través de ejercicios como el Freedom of the Seas crean un círculo de acción-reacción que aumenta la probabilidad de un enfrentamiento directo. Cada nuevo misil antibuque, cada dron de vigilancia y cada radar de largo alcance incrementan la complejidad del entorno estratégico y hacen que cualquier error de cálculo pueda escalar rápidamente a un conflicto mayor. En la esfera económica, la estrategia de China de ofrecer crédito en yuanes y la creación de corredores de infraestructura que conectan a Venezuela con la ruta de la sede de mar transforman al país en un nodo esencial para la expansión de la influencia china en el hemisferio occidental. Al mismo tiempo, la política de sanciones de los Estados Unidos, que incluye la prohibición de transacciones con bancos venezolanos y la exclusión de la cadena de suministro de defensa, busca aislar al régimen y limitar su capacidad de adquirir tecnología militar avanzada. La interacción de estas políticas económicas crea una paradoja. Mientras una potencia intenta debilitar al Estado, otra le brinda los recursos necesarios para mantenerse en pie y, a su vez, para reforzar su alineación estratégica. La guerra informativa, por su parte, se despliega en múltiples frentes. Los centros de desinformación vinculados a Rusia difunden mensajes que pintan a Venezuela como un bastión de resistencia contra la intervención occidental, mientras que los think tanks estadounidenses publican informes que enfatizan la amenaza de una cercanía de la zona de influencia china. En la arena diplomática, la ONU y la OEA se convierten en escenarios donde se disputan resoluciones que legitiman o condenan las acciones de los actores involucrados, y donde cada voto se traduce en una señal de apoyo o rechazo que alimenta la narrativa de poder. Al mirar la totalidad de estos factores, se revela una imagen clara. Venezuela no es simplemente un país en crisis,
Es el epicentro de una política de poder global donde la rivalidad entre grandes potencias se manifiesta a través de la militarización, la dependencia económica y la manipulación informativa. Cada capa de presión refuerza a las demás, creando una sinergia que convierte al territorio venezolano en un campo de pruebas estratégico, un laboratorio donde se ensayan tácticas de antiacceso, de negación de zona y de proyección de influencia. Entender esta complejidad es el primer paso para romper la ilusión de que la situación se reduce a una cuestión interna. La realidad es que, en el tablero internacional, los estados menores a menudo se convierten en piezas clave cuyo movimiento determina el equilibrio de poder. Venezuela, con su posición geográfica, sus recursos energéticos y su vulnerabilidad institucional, ha sido elegida como el punto de articulación donde se encuentran los intereses de los mayores actores. En los próximos minutos, desglosaremos cada una de esas capas, analizaremos los mecanismos mediante los cuales se ejercen las presiones y evaluaremos las posibles trayectorias que podrían definir el futuro del país, por extensión, del orden global. Pero antes de adentrarnos en ese análisis, debemos preguntar, ¿qué implicaciones tiene para nosotros, como observadores y como parte de una comunidad que busca comprender la geopolítica contemporánea? La respuesta está en reconocer que la política de poder no es abstracta. Se traduce en decisiones que afectan la vida cotidiana de millones de personas, que moldean la seguridad regional y que pueden desencadenar dinámicas que alteren el equilibrio de la era postguerra fría. Así, mientras continuamos explorando la compleja red de intereses que rodea a Venezuela, mantengámonos atentos a los patrones estructurales que subyacen a cada acción, a la lógica de supervivencia que impulsa a los actores a buscar ventajas, y a la inevitabilidad de que, en un sistema sin autoridad suprema, la lucha por el poder seguirá encontrando nuevos escenarios donde desplegarse. La historia de Venezuela bajo presión no es una historia de caos aislado. Es una historia de poder global en movimiento, y entenderla nos permite vislumbrar los contornos de un futuro que todavía está por definirse. Al adentrarnos en la dimensión económica, resulta evidente que la presión financiera sobre Venezuela constituye una de las palancas más eficientes para los grandes poderes. Las sanciones unilaterales, diseñadas y aplicadas por la administración norteamericana, no solo buscan aislar al país del sistema financiero internacional, sino también debilitar su capacidad de negociación frente a sus socios estratégicos. Cada bloqueo de activos, cada restricción en la transferencia de divisas, actúa como una fuerza de fricción que obliga al gobierno venezolano a depender cada vez más de alternativas no convencionales. Es aquí donde la respuesta de Pekín y Moscú adquiere relevancia. La inversión china en infraestructura portuaria, la financiación de proyectos de refinería y la compra de petróleo a precios preferenciales forman una red de compensación que permite al régimen venezolano sortear, al menos temporalmente, la escasez de liquidez. Al mismo tiempo, el suministro de armamento ruso, que incluye sistemas antiaéreos y plataformas de artillería de largo alcance, constituye un componente de intercambio que refuerza la capacidad de defensa del país mientras asegura a Rusia una presencia estratégica en el hemisferio occidental. Este intercambio no es meramente transaccional. Se inscribe dentro de una lógica de reciprocidad que trasciende lo económico para tocar lo geopolítico. Cada tonelada de crudo que fluye hacia Asia representa, en términos de poder, una señal de que el eje del comercio energético está desplazándose gradualmente hacia el Pacífico, reduciendo la influencia tradicional de los mercados atlánticos. Simultáneamente, la presencia de equipos militares de fabricación rusa en territorio venezolano modifica la arquitectura de la defensa regional, creando una zona de disuasión que obliga a los operadores estadounidenses a replantear sus rutas de patrulla y a reconsiderar la posición de sus bases en el Caribe. Esta reconfiguración del equilibrio de fuerzas no ocurre de forma aislada. Se retroalimenta con la dinámica de la información. En el terreno de la narrativa, la batalla por la legitimidad ha adoptado una forma cada vez más sofisticada. Los gobiernos involucrados despliegan campañas de desinformación a través de plataformas digitales, utilizando tanto bots automatizados como operativos humanos para sembrar dudas sobre la naturaleza de los conflictos internos venezolanos. La narrativa norteamericana tiende a describir la crisis como una consecuencia inevitable del autoritarismo y la corrupción, subrayando la necesidad de una intervención moral para restablecer la democracia. En contraste, la voz china se centra en la defensa de la soberanía nacional y en la condena a lo que denomina injerencias imperialistas, presentando Venezuela como un ejemplo de resistencia frente a la hegemonía occidental. Moscú, por su parte, enfatiza la solidaridad entre naciones que comparten una visión de multipolaridad, resaltando la cooperación tecnológica y militar como prueba de un nuevo orden basado en la igualdad entre estados. Estas narrativas compiten no solo en los medios tradicionales, sino también en los foros internacionales.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, los discursos de los representantes venezolanos se alinean con los planteamientos de sus aliados, demandando el fin de las sanciones y el respeto a la autodeterminación. En la Organización de los Estados Americanos, sin embargo, la posición de los países latinoamericanos es más heterogénea, reflejando tensiones internas sobre la mejor manera de abordar la crisis sin sacrificar la soberanía regional. Esta divergencia evidencia que la presión sobre Venezuela no es monolítica, está matizada por intereses cruzados que a menudo se superponen, a veces se contraponen. Al observar la evolución de la situación a lo largo de los últimos años, se pueden identificar tres momentos críticos que marcan la escalada de la presión. El primero coincide con la imposición de las primeras rondas de sanciones financieras, que obligaron al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiación. El segundo se produce con la firma de acuerdos de cooperación militar con Moscú, que introdujeron sistemas de defensa antiaérea capaces de crear una zona de exclusión para aeronaves occidentales. El tercero, más reciente, corresponde al despliegue de infraestructura logística respaldada por capital chino, que ha fortalecido la capacidad de exportación del país y ha consolidado una ruta de suministro que atraviesa el Atlántico hacia los puertos del sudeste asiático. Cada uno de estos hitos ha generado una retroalimentación que ha intensificado la percepción de vulnerabilidad por parte de los Estados Unidos, los cuales han respondido con una mayor presencia naval en la zona, incrementando la frecuencia de ejercicios conjuntos con sus aliados caribeños y reforzando la capacidad de intercepción de tráfico marítimo sospechoso. Este ciclo de acción-reacción no solo incrementa la probabilidad de un enfrentamiento directo, sino que también crea un entorno de incertidumbre que afecta a los actores no estatales. Las empresas multinacionales que operan en el sector energético, los inversionistas internacionales y los movimientos sociales de la diáspora venezolana se ven obligados a calibrar sus decisiones en función de una serie de variables que cambian rápidamente. La volatilidad de los precios del crudo, la disponibilidad de seguros marítimos y el acceso a financiamiento internacional se convierten en factores críticos para la supervivencia de proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, la presión sobre los flujos migratorios genera tensiones en los países receptores, alimentando discursos políticos que a su vez influyen en la formulación de políticas exteriores. En este contexto, la pregunta que debe guiar nuestro análisis es la siguiente: ¿qué escenarios plausibles pueden emerger a partir de la interacción de estas tres capas de presión? Para responder, debemos contemplar al menos dos rutas divergentes. En la primera, la escalada de sanciones y la intensificación de la presencia militar occidental conducen a una ruptura de los canales de diálogo, provocando una crisis humanitaria de mayores dimensiones y una posible intervención directa bajo la premisa de protección de civiles. En este escenario, la respuesta de los aliados de Venezuela, principalmente China y Rusia, podría traducirse en una ampliación de su apoyo logístico y militar, incrementando el riesgo de un conflicto más amplio que involucrara potencias nucleares. La segunda ruta, más prudente, contempla la apertura de una mesa de negociaciones mediada por organismos multilaterales, en la que se establezcan garantías recíprocas, la reducción gradual de sanciones a cambio de compromisos verificables en materia de derechos humanos y transparencia en la gestión de los recursos energéticos. En tal marco, la cooperación tecnológica entre los tres grandes poderes podría reorientarse hacia proyectos de desarrollo sostenible, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y creando un nuevo paradigma de seguridad energética basado en fuentes renovables. Ambas posibilidades, sin embargo, están sujetas a la dinámica interna del propio Venezuela. La resistencia de los sectores militares, la cohesión del liderazgo político y la capacidad de los movimientos sociales para articular demandas coherentes son variables que pueden inclinar la balanza hacia una u otra dirección. La historia reciente muestra que la fragmentación interna ha sido un factor decisivo en la vulnerabilidad del Estado frente a presiones externas. Por tanto, cualquier intento de prever el futuro debe integrar un análisis de la resiliencia institucional y de la legitimidad percibida por la población. Si consideramos la experiencia de otras regiones donde se ha producido una superposición de intereses geopolíticos, podemos identificar patrones recurrentes. En el caso de la península de Corea, la presencia de una gran potencia nuclear y la intervención de actores externos han generado una situación de equilibrio delicado, mantenido a través de una combinación de deterrencia militar y negociaciones diplomáticas intermitentes. En el Mar del Sur de China, la disputa sobre la soberanía de archipiélagos ha llevado a la construcción de instalaciones militares y a la realización de ejercicios de patrulla que, aunque nunca han derivado en un conflicto abierto, mantienen una tensión constante que moldea la política regional. Estos ejemplos ilustran que la mera acumulación de capacidades militares no garantiza la consecución de objetivos estratégicos. Más bien,
El éxito depende de la capacidad de los actores para gestionar la percepción de amenaza y para ofrecer incentivos que reduzcan la probabilidad de escalada. En el caso venezolano, la combinación de recursos energéticos, posición geográfica estratégica y vulnerabilidad institucional crea un escenario donde la gestión de la percepción es tan crucial como la posesión de armamento. La narrativa que se proyecta al exterior debe equilibrar la defensa de la soberanía con una apertura suficiente que permita la atracción de inversión y la participación en mecanismos de gobernanza global. Al mismo tiempo, los grandes poderes deben reconocer que la imposición de una solución unilateral puede desencadenar respuestas desproporcionadas que perjudiquen sus propios intereses a largo plazo. Una lección central que emerge de este análisis es la necesidad de adoptar una visión holística que trascienda la lógica de confrontación cero-suma. La seguridad, en su sentido más amplio, implica no solo la capacidad de disuasión, sino también la construcción de resiliencia económica y social, la promoción de la gobernanza inclusiva y la garantía de que los recursos naturales se utilicen de forma sostenible. Cuando estos elementos se alinean, la presión se transforma de una fuerza destructiva a un motor de cambio estructural que puede contribuir a la estabilidad regional. En la práctica, esto significa que los formuladores de política deben diseñar instrumentos que integren sanciones inteligentes con mecanismos de asistencia técnica, que combinen el fortalecimiento de la capacidad naval con programas de vigilancia ambiental y que enlacen la cooperación militar con proyectos de desarrollo de infraestructura crítica. Un enfoque de este tipo no solo reduciría la fricción entre los actores involucrados, sino que también abriría espacio para que la sociedad civil venezolana participe de manera más activa en la definición de su propio futuro. Para cerrar, invito a los espectadores a reflexionar sobre la manera en que la información que consumimos moldea nuestra percepción de la realidad. Cada titular, cada análisis superficial, contribuye a la construcción de una narrativa que puede servir tanto para iluminar como para oscurecer los hechos. Al profundizar en las capas estructurales que subyacen a la presión sobre Venezuela, no solo adquirimos una comprensión más precisa de la dinámica geopolítica, sino que también desarrollamos la capacidad crítica necesaria para evaluar las propuestas de política exterior que se presentan ante nosotros. Si este análisis ha ampliado tu perspectiva, te animo a suscribirte al canal, a compartir este video con quien consideres interesado en la geopolítica contemporánea y a dejar tus comentarios señalando los aspectos que consideras más relevantes o los temas que te gustaría que abordemos en futuros episodios. La conversación colectiva es esencial para desentrañar la complejidad del poder global y para construir una comunidad informada que pueda participar activamente en la discusión pública. Recuerda que la comprensión profunda es el primer paso para influir en la dirección de los acontecimientos. Al entender las reglas del juego, podemos contribuir a que esas reglas evolucionen hacia un modelo más equitativo y sostenible.